Para pasar al siguiente tema, es bueno que recuerdes o repases qué es un divisor y qué es un número primo. Es bueno que hagas pausa y leas lo que está acá. Como también cuál es el teorema fundamental de la aritmética o la descomposición canónica y cómo realizarlo. ¿De acuerdo? Su procedimiento, así como conocer el método para calcular la cantidad de divisores de un número. De hecho, descomponiendo canónicamente y luego de ello a cada exponente le sumas uno y multiplicas y de esa manera se obtiene el número de divisores. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver la suma de divisores de un número entero positivo. Para ello utilizaremos un razonamiento inductivo que mediante análisis de casos en particular trataremos de deducir o encontrar dicha fórmula, empezando con números que tienen un solo factor primo o divisor primo. A ver, por ejemplo, el 3. Sus únicos divisores son el 1 y el 3, y el único divisor primo es el 3. El 4, los divisores son 1, 2 y 4. Del 81 son 1, 3, 9, 27, 81. Pero mira, el 3, el 9 y el 27 son potencias de 3. 3 al cuadrado, 3 al cubo, 3 a la cuarta. O sea que se puede expresar así entonces, potencias sucesivas. Además el 81 es pues 3 a la cuarta. Por lo tanto, en base a esto se deduce que cuando el número tiene la forma p a la n, donde p es un número primo, la suma de sus divisores será 1 más p al cuadrado más p al cubo y así hasta p a la n. No es cierto que esto forme una progresión geométrica de razón p, porque al multiplicar por p resulta p, al multiplicar por p resulta p al cuadrado y así. O en todo caso, recordando nuestro curso de álgebra, esto de acá es el desarrollo de un cociente notable, del que está acá entonces. Por lo tanto, la suma de divisores de p a la n es igual a 1 más p al cuadrado, o en todo caso igual al cociente notable que está acá, p a la n más 1 menos 1 sobre p menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora veamos el caso cuando se trata de un número que tiene dos divisores o factores primos. Para ello nos vamos a ayudar de la tabla de divisores. Veamos el caso del 108. Sus divisores son el 1, el 3, el 9, el 27. La siguiente fila se obtiene multiplicando 2 por 1, 2 por 3, 2 por 9, 2 por 27. La suma será de esta manera. La siguiente, como se obtiene multiplicando por 2, factorizo el 2. Entonces 2 por cada uno de ellos y la suma lo expreso así. La siguiente fila sería 4 por 1, 4 por 3, 4 por 9 y así. Factorizo el 4. Listo. Como nos piden sumar todo ello, sumamos estas tres filas. Pero no es cierto que tiene un factor común. Sí, lo que está dentro del paréntesis. Lo factorizamos entonces. Factorizamos resultando por 1, ahí está, más 2 a la 1, más 2 al cuadrado. Pero no es cierto que por el ejemplo anterior, cuando el número tenía un solo factor primo, esto de acá es la suma de divisores del 3 al cubo. Y esto es la suma de divisores de 2 al cuadrado. ¿No es cierto que el 108, su descomposición canónica sería 3 al cubo más al cuadrado? Sí, se puede expresar así. Qué bonito, mira. Entonces, cuando deseo sumar un número, los divisores de un número que tiene dos divisores primos, primero que debo hacer, descomponer canónicamente, y esto es igual a la suma de los divisores de 3 al cubo y de 2 al cuadrado, o sea, de los factores, de las potencias de los factores primos. Apliquemos lo aprendido para el caso del 135, cuya descomposición canónica es 3 al cubo y 5 a la 1, o sea, tiene dos factores primos. Por lo tanto, la suma de sus divisores será la suma de divisores de 3 al cubo por la suma de divisores de 5 a la 1. Estamos aplicando lo deducido en el ejemplo anterior, por si acaso. ¿No es cierto que la suma de divisores de 3 al cubo sería 1 más 3 al cuadrado más 3 al cubo igual 1 más 5 a la 1? Lo puedes sumar, ahí está, 1 más 3, 4, más 9, 13, o en todo caso lo puedes expresar como un cociente notable, 3 a la cuarta menos 1 y 5 al cuadrado menos 1, que se puede expresar el 4 como 3 más 1 para ponerlo en función del exponente 3. Cosa que en base a este ejemplo podemos generalizar de esta manera. En general, si un número tiene la forma a a la alfa, b a la beta, c a la teta, o sea, su descomposición canónica, donde a, b y c son números primos, entonces la suma de sus divisores será a la alfa más 1 menos 1 sobre a menos 1. Igual, similar. B a la beta más 1 menos 1 sobre b menos 1. Al exponente hay que agregarle 1 entonces arriba. ¿Estamos de acuerdo? O en todo caso, la suma de divisores tenemos que descomponer canónicamente, cosa que será la multiplicación de la suma de divisores de a la alfa por la suma de divisores de b a la beta y así y así. Apliquemos lo aprendido en los siguientes ejemplos, como la suma de divisores de 600. Para ello, descomponemos canónicamente y dicha suma está dada por la multiplicación de la suma de divisores de 2 al cubo por la suma de divisores de 3 a la 1 por la suma de divisores de 5 al cuadrado, que se puede expresar así. En este caso es mejor sumar 1 más 2 más 4 más 8 que estar aplicando los cocientes notables, ¿cierto? Cosa que resulta 15 por 4 por 31. En el caso del 81, su suma de divisores será la suma de divisores de 3 a la cuarta. 1 más 3 al cuadrado más 3 al cubo más 3 a la cuarta, que sale 121. En el caso de que sea un número primo, como el 199 tiene únicamente dos divisores, el mismo y la unidad, o sea que su suma será 1 más 199, 200. Hay que tener cuidado con eso, ¿ah?
sigamos practicando. A ver, suma de divisores del 200. Descomponemos canónicamente. Ahí está 2 al cubo por 5 al cuadrado, cosa que la suma de divisores está dado por la suma de divisores de 2 al cubo por la suma de divisores de 5 al cuadrado. Que lo puedes hacer como cociente notable o puedes sumar directamente, que resulta 15 por 31. ¿De acuerdo? Sale 465. Otro ejemplo, la suma de divisores del 504. Descomponemos canónicamente, lo puedes expresar así o directamente aplicar la fórmula. ¿De acuerdo? O sea que sería 2 a la cuarta menos 1 por 3 al cubo menos 1 por 7 al cubo, en este caso 7 a la 2 menos 1 sobre 7 menos 1. Al operar ya esto, resulta 15 por 31 por 8, 3720. Es mejor de repente sumar acá los valores, ¿de acuerdo? Que aplicar la fórmula. En algunos casos sí la fórmula, en algunos casos directamente. Cualquiera. Con un ejemplo vas a deducir la fórmula. A ver, los divisores de 30 son el 1, el 2, el 3, el 5 y así. Te piden la suma de inversa de los divisores, o sea, hay que invertir 1 entre 1, 1 entre 2 un medio, 1 entre un tercio y así. De hecho, que hay que sumar fracciones, para ello sacamos el mínimo, que es 30. 30 entre 1 da 30, por 1 da 30. 30 entre 2 da 15, por 1 da 15 y así. Si tú te das cuenta, la suma de inversos de divisores es, mira, 30 más 15 más 10 más 6 más 5 más 2 más 1. O sea, estos divisores que están acá. Ah, la suma de divisores entonces, mira, qué bonito. Entonces se puede expresar que la suma de inversa de divisores de 30 será la suma de divisores de 30 entre 30. En general, la suma de las inversas de divisores de n será la suma de divisores de n entre n. ¿De acuerdo? Ahora veamos el producto de divisores de un número entero positivo. Para ello, con un ejemplo, trataremos de deducir dicha fórmula. A ver, los divisores del 18 son el 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18. Nos pide multiplicar todos ellos. Ahí está. Pero esta multiplicación lo podemos hacer por partes. A ver, cogiendo de 2 en 2 los extremos. 1 por 18, 2 por 9 y 3 por 6. Lo hacemos así porque en todos los casos sale 18. Y no es cierto que 18 es justamente el número que deseamos calcular la multiplicación de los divisores. De hecho que sí. Ah, lo estamos tomando en parejas entonces. Sale 18 por 18 por 18, o sea, 18 al cubo. Donde 3 es el número de parejas que se obtiene como el total de divisores entre 2. Ahí está. Y este 2 se puede expresar como raíz cuadrada. De hecho, dejamos el 6 ahí, donde 6 es la cantidad de ¿qué? De divisores. O sea que la multiplicación o producto de divisores del 18 será la raíz cuadrada de 18 elevado a la cantidad de divisores del 18. Esto de acá lo podemos generalizar de esta manera. La multiplicación o producto de divisores de n es igual a la raíz cuadrada de n, del número n, elevado a la cantidad de divisores de n.